Mis saludos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos iniciando un nuevo trimestre. Durante este trimestre estaremos estudiando acerca de la misión de Dios, la misión que se puede traducir simplemente en pocas palabras: salvar al hombre de la ruina del pecado. Desde el principio, Dios tuvo en su mente ese maravilloso plan, un plan que estuvo escondido desde los siglos eternos, pero que fue revelado a través de Jesucristo. La gran noticia es que en ese plan nadie es excluido. Todos estamos incluidos en ese maravilloso plan. Lucas 19:10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los que estamos perdidos somos tú y yo. Si aquí no hay nadie que sea justo, nadie que sea bueno, nadie que pueda decir que está salvado por sí mismo. Todos realmente necesitamos de Cristo para poder alcanzar la salvación. Pablo dijo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y él se consideraba que era el primero entre todos, porque sabía que tenía una gran deuda con Dios. Y nosotros también podemos considerarnos como el apóstol Pablo pecadores y necesitamos a Cristo para ser salvos. Así que a lo largo de este trimestre vamos a estar estudiando este maravilloso tema en el cual estamos incluidos tú y yo, en el cual nos vamos a ver retratados en alguna forma y vamos también a recordar ese momento especial, ese momento específico, cuando el Espíritu Santo alcanzó nuestros corazones para Cristo. Y si no es tu caso, oro para que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda darte a conocer a Jesús y puedas saber en una forma más completa todo lo que el Señor ha hecho para salvarte. De esa manera entramos en el estudio de la lección, la misión de Dios en favor de nosotros. Una de las cosas interesantes que encontramos en la palabra de Dios es que desde el principio vemos a un Dios que busca al hombre. Lo más importante que la Biblia nos presenta es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis es algo así como una epopeya en la cual Dios se revela como el gran paladín, el gran campeón que está luchando constantemente por rescatarnos del pecado, por rescatarnos de las garras de Satanás. El capítulo 3 de Génesis nos narra la caída del hombre y dice que en ese momento, que fue un momento triste para el cielo, para todo el universo, Dios no se quedó impávido. Dios no estuvo a un lado esperando a ver qué sucedía. Inmediatamente Dios entró en acción y fue a buscar al hombre, allí donde se encontraba, escondido detrás de matorrales junto con Eva, su esposa. Dios lo fue a buscar allí porque tenía una gran noticia que darle. Y dice el texto: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como pueden ustedes comprobar, Dios dio el primer paso. Él vino en busca del hombre. Una de las cosas que el pecado hace, quizás es la primera reacción de una persona que ha caído en pecado, es esconderse. Tratamos de esconder lo que hemos hecho mal. Y muchas veces no solamente lo escondemos, sino que tratamos de justificar el pecado. Adán justificó el pecado echándole la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y bueno, la serpiente no podía hablar en esos momentos, no tenía voz ni voto. Así que finalmente la culpa le cae a Dios. Es como decir: si tú no hubieras creado la serpiente, pues yo no hubiera caído. Eso en caso de Eva. Y Adán pues hubiera dicho también: si tú no hubieras creado a esta mujer, yo no hubiera caído. O sea, siempre buscamos la forma de justificar lo malo que hemos hecho. Pero finalmente llegamos a una conclusión: el pecado no tiene justificación. Si tuviera justificación, repito, dejaría de ser pecado. Pero lo más importante aquí es la acción inmediata de Dios para resolver el problema del pecado.
Veamos que en estos momentos Dios le dice a Adán y Eva, no exactamente una sentencia de castigo por causa de lo que han hecho. Simplemente eso vendrá después. Pero antes de Dios decirle a ellos las consecuencias que acarrearía su pecado, les tiene una buena noticia. Y ahora Dios le dice, miren, esto está resuelto. Voy a poner enemistad entre ustedes y la serpiente. Una enemistad que será perdurable. No habrá tregua en esta batalla entre ustedes y la serpiente. Pero no solamente la enemistad va a ser una reacción inmediata, sino que también tendrá efectos que con el tiempo se harán perdurables y se harán definitivos, porque voy a traer la simiente, y la simiente, dice Pablo, es Cristo. Por lo tanto, habrá una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Finalmente, en esa batalla que se va a librar en estos dos grandes contendientes, uno va a ser herido en el calcañar, en este caso la simiente de la mujer, que es Cristo, mientras que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente y el mal será erradicado finalmente del universo. En otras palabras, Cristo debía venir a este mundo a morir por los pecadores. La muerte de Cristo en la cruz abrió un camino de salvación para todos. Fue extremadamente dolorosa, es lo que está refiriéndose aquí en este pasaje a la herida en el calcañar. Pero no fue una herida de muerte definitiva porque Cristo resucitó de la tumba. Pero la herida que Dios, a través de Cristo, va a infligir a la serpiente, que es Satanás, será definitiva. El mal será erradicado para siempre de todo el universo. Por lo tanto, esta es la hermosa verdad, la gran promesa, es la buena noticia que Dios tenía guardada para Adán y Eva en este momento tan especial. Lo cual quiere decir que el primer paso que Dios da para rescatar al hombre de su pecado, de su ruina y de la muerte eterna, está a través de Cristo. Cristo es la solución de Dios para el pecado en el hombre. A lo largo de la historia bíblica, vamos a encontrar que esta promesa fue reiterativa. Se reiteró a los diferentes patriarcas y a los profetas a lo largo del tiempo. A Abraham se le dijo, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios no se estaba refiriendo única y exclusivamente al hijo que Abraham habría de tener de Sara, o sea, Isaac. Dios estaba mirando al futuro. En esta profecía Dios estaba hablando de la simiente que procedería de Abraham, que era Cristo. Esa era la simiente que finalmente habría de traer bendición al mundo. Esa promesa también fue ratificada a Isaac, descendiente de Abraham. Habita como forastero en esta tierra, le dice Dios, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y todavía en Génesis 28:15, Dios le dice a Jacob, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En otras palabras, tanto a Abraham como a Isaac y también a Jacob, Dios les prometió de que él tenía la solución para los problemas de la humanidad. Y esa solución estaba en la simiente que había sido prometida. En la simiente de Abraham, todas las naciones de la tierra, no solamente el pueblo de Israel, sino todas las naciones de la tierra alcanzarían bendición. Por lo tanto, no podía referirse necesariamente a Isaac ni tampoco a Jacob, porque el único en el cual todas las naciones alcanzan bendición es a través de Cristo. Porque al morir Cristo en la cruz, se hizo posible la salvación para todos los hombres. No importa dónde vivieran, no importa si eran ricos o pobres, no importa si eran negros o eran blancos o esclavos o libres, todos podemos ser salvos en Cristo. Eso es una maravillosa noticia, ¿no le parece a usted, querido hermano y querido amigo? En Éxodo capítulo 29 dice allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Cuál era uno de los principales propósitos entonces del santuario del Antiguo Testamento? También el Levítico nos dice el Señor, hacerme un santuario
y habitaré en medio de ellos. El objetivo del santuario, el objetivo del tabernáculo en el desierto y de todos los templos que fueron construidos en el pasado, era para que el pueblo de Dios pudiera ser instruido en los grandes y maravillosos mensajes que a través de los diferentes símbolos, de las diferentes fiestas y servicios y ritos del santuario, tenían con relación a la salvación. Dios había establecido el santuario para que allí el pueblo pudiera adorarle, pero también pudiera aprender todas aquellas grandes verdades que estaban contenidas en ese mensaje que es el mensaje céntrico del santuario, que es que a través de Cristo todos somos salvos. Porque finalmente todos los servicios del santuario y todos los ritos prefiguraban a Cristo. Eran una sombra de lo que habría de venir. Cuando Cristo llega a este mundo y muere por nosotros, todas esas sombras y todos aquellos ritos finalmente caducaron. De ahí en adelante, lo más importante era acudir al verdadero santuario que está en el cielo, donde está Cristo intercediendo por ti y por mí, y está ministrando para limpiar todos nuestros pecados y para concedernos la salvación y la vida eterna. Esta es una de las grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios. Elena de White, en Exaltada Jesús, página 18, nos dice: las ofrendas de los sacrificios y el sacerdocio del sistema judaico estaban constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas estas ceremonias estaban desprovistas de significado, no tenían virtud alguna excepto en lo que se referían a Cristo. Y así es, si no es Cristo el centro, todo lo demás carece de significado. Y eso podemos aplicarlo a nuestra vida diaria, a nuestra devoción por Jesús, a nuestra liturgia, a nuestros servicios de adoración, a nuestros templos, a todo lo que nosotros hacemos por Cristo. Si Cristo no es el centro de todo cuanto hacemos, de nada vale todas las pantomimas que podamos hacer. De nada vale todos los efectos teatrales que a veces pongamos a nuestras iglesias. De nada vale qué lindos son los templos. De nada vale cuán perfecto es el servicio de adoración o el culto divino en nuestras iglesias. De nada vale cuán buenos y cuán lujosos son los adornos que tenemos en la iglesia, los bancos de la iglesia. Ninguna de estas cosas tiene significado a menos que Cristo sea el centro de nuestra adoración. Si Cristo es el centro de nuestra adoración, no importa que el templo sea humilde, no importa que no tengamos templo, que tengamos que adorar en una casa, que tengamos que adorar debajo de un árbol o en el desierto, no importa. Si Cristo es el centro de nuestra vida, eso es lo fundamental, porque en fin de cuentas, el verdadero templo en que Dios desea habitar es nuestro corazón, que es lo que Pablo presenta ya en 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 6. Somos templo del Espíritu Santo. Y si tu templo está dispuesto y abres tu corazón de par en par a la influencia de Cristo en tu vida, el Señor va a entrar para santificar tu corazón, para santificar tu vida con su presencia y darte la salvación que Él desea otorgarte por haberle aceptado como Salvador personal. El Dios que vino a este mundo encarnado se hizo uno con nosotros para podernos revelar sobre todas las cosas quién era el Padre, para podernos dar a entender todo lo que Dios nos ama. Por eso es que cuando Cristo hincó su tienda con nosotros, supimos cuánto nos ama Dios y cuánto está haciendo Dios por salvarnos. En Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23, cuando se relata el nacimiento de Cristo y ese milagro tan extraordinario que fue su encarnación, se dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había sido concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor:
por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está el centro, aquí está la esencia. La encarnación de Cristo, que fue un milagro de Dios, un milagro del Espíritu Santo, tenía el objetivo de que Dios habitara entre nosotros. El nombre Manuel quiere decir Dios con nosotros. Por eso cuando Cristo vino al mundo, uno de los principales objetivos de la encarnación de Cristo fue revelarnos quién es el Padre. Quizás ustedes recuerden aquella conversación con Felipe que narra el apóstol Juan en su capítulo 14 de su evangelio, donde Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde sencillamente: tanto tiempo llevo ya contigo, Felipe, y aún no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que en vida y carácter, Jesús mostró realmente cómo es Dios. Quizás no podamos conocer a Dios en una forma literal, físicamente, pero sí podemos conocer a Dios en su carácter. Dios es amor, como dijo más tarde Juan en su primera epístola, en el capítulo 4 y versículo 8. Y ese amor se pudo traducir en sacrificio, porque es mediante el sacrificio de Cristo realizado por nosotros que podemos conocer exactamente cuánto nos ama Dios. Dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué puedes aprender a partir de la encarnación de Cristo acerca de la misión de Dios a favor de nosotros? Esta pregunta es muy importante. Para muchas personas, la encarnación de Cristo fue un mito. Para muchas personas, sí, Cristo vino al mundo, pero vino como un ser común y corriente. Hizo grandes obras, fue un buen hombre, creó una reforma en su tiempo, o al menos intentó hacerla, pero hasta allí llega todo. Debemos avanzar más allá de la mera especulación y entender que realmente Cristo, más que un mero hombre, fue también Dios con nosotros. Por eso Emmanuel significa eso, Dios con nosotros. Es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Y vino precisamente a este mundo para que nosotros pudiésemos entender cuánto está haciendo Dios para salvarnos, porque el mayor acto que se pueda tener en favor de la salvación, el mayor acto que se pueda presentar en favor del amor de Dios es el sacrificio. Es por eso que Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese maravilloso pasaje de Juan 3:16 se nos declara que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedes tú ver entonces en estos pasajes que se interactúan el amor de Dios, así como la misión por rescatar al hombre? Cuando Dios le prometió a Adán y Eva esa guerra que habría milenaria entre la serpiente y la simiente, tenía en su mente exactamente lo que declara después Juan en el capítulo 3, versículo 16. En ese mismo capítulo, que se trata precisamente de la entrevista que tuvo Jesús con Nicodemo, una de las cosas interesantes que le dice Jesús a Nicodemo es que como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios tuvo que enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. Dios tuvo que cargar en su Hijo el pecado de todos nosotros. Ahí es cuando Cristo se convierte en serpiente. Ahí es cuando Cristo realmente toma la posición que nos correspondía a nosotros, esclavado en la cruz, que te pertenecía a ti y me pertenecía a mí. Morir en ella para así pagar por nuestras propias cuentas. Pero no,
Cristo vino a este mundo, tomó nuestra carga de pecado y las expió en la cruz, mostrando de esa manera que Dios nos ama tan intensamente que no tuvo a menos enviar a su Hijo para morir en tu lugar y también en el mío. Por eso es que Pablo dice que al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. En Mateo 28 se menciona la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos. La pregunta es, ¿cuál es la promesa que podemos encontrar en esta gran comisión? ¿Y qué seguridad se nos da de comprometernos con la misión de Dios? Dice allí, y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente Jesús quería que sus discípulos se beneficiaran con lo que él realmente había hecho por ellos, sino que el plan de salvación incluía también a todos los que habrían de existir a lo largo del tiempo y hasta el fin del tiempo. Por eso envió a sus discípulos a todas las naciones. Esa preciosa verdad que Dios le dijo a Abraham allá al principio, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra, tenía que tomar cuerpo, tenía que convertirse en una gran realidad. Por lo tanto, ahora Jesús envía a sus discípulos a todas las naciones. Yo he puesto en negrita aquí y he subrayado algunas palabras que son clave en esta declaración de Jesús. En primer lugar, Dios no anda buscando miembros de iglesia. Dios envió a los apóstoles a hacer discípulos a todas las naciones, porque Dios lo que busca son discípulos. El miembro de iglesia se contenta con pertenecer a la lista de miembros de la iglesia. Se contenta con asistir, se contenta con alabar al Señor y de vez en cuando tomar participación en el culto. Se contenta quizás con devolver los diezmos, dar ofrendas y hasta ahí llega su compromiso. Pero el discípulo no. El discípulo es aquel que vive con su maestro, aprende de su maestro, disfruta de convivir con su maestro. Es aquella persona que trata de imitar a su maestro en todo. No solamente las cosas que hace, sino también en sus principios, en su línea de pensamiento. Y Dios lo que anda buscando es discípulos. Así que quiere el Señor tener discípulos en todas las naciones, y una vez que logra finalmente que nos alistemos en su discipulado y estemos dispuestos a entrar en la escuela de Jesús, entonces nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual indica que la Trinidad en pleno está interesada en nuestra salvación. Ellos están comprometidos en salvarnos y están los tres trabajando incansablemente para que tú y yo podamos estar un día gozando de las delicias eternas en el reino que el Señor va a establecer. Una vez que somos bautizados, entonces hay que continuar el proceso. O sea, no somos bautizados porque ya somos una cátedra en la Biblia, porque ya tenemos conocimiento de todo, en absoluto. Simplemente lo que hemos hecho es aceptar a Cristo como Salvador personal y entrar en su escuela de discipulado. Y ahora, después de ser bautizados por haber aceptado a Cristo, comienza el aprendizaje. Somos enseñados en guardar todas las cosas que la Biblia presenta, los principios de la palabra de Dios. Y se nos garantiza que Cristo va a estar en ese proceso todos los días hasta el fin del mundo. Así que contamos con la bendición del Señor, contamos con su presencia y su compañía en toda la obra que podamos hacer para traer discípulos a su reino y que podamos adelantar, apresurar el regreso de Jesús a la tierra. La promesa del Señor es tan grande que antes de marchar al cielo, Él quiso reiterarla a sus discípulos para que tuvieran confianza. Y esa promesa nos llega a nosotros también hoy. En Juan 14, 1 al 3, en la versión Reina Valera contemporánea, leemos: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos.
Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿No les parece a ustedes que es maravillosa esta promesa? Hay muchas cosas que se han cumplido. Ya Jesús se fue a preparar esos aposentos, tal como se veía en el templo creado por Salomón. Había aposentos en diferentes áreas del templo para los levitas y para los sacerdotes. Así que en el templo de Dios hay aposentos. Hay lugares para todos, porque el templo de Dios es tan gigantesco, es tan sumamente grande, que caben ahí millones y millones de personas. Cristo fue a preparar lugar para ti, aposentos para ti. Y vamos a estar allí hasta que finalmente, después de los 1000 años, regresemos a esta tierra, donde entonces, como dice Isaías, vamos a plantar viñas, vamos a edificar casas perdurables y vamos a disfrutar de todas las delicias de la eternidad. Luego Jesús nos promete, después que yo prepare el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Hoy Jesús está terminando de preparar esos lugares. Eso incluye también la obra de juicio que el Señor está haciendo en el cielo. Muy pronto todo quedará listo. Muy pronto la lista de salvados estará completa y los perdidos acarrearán su suerte. Muy pronto el Señor Jesús vendrá para que finalmente el maravilloso plan creado desde los siglos eternos tenga su final cumplimiento. Creemos de que ese tiempo está avecinándose rápidamente. Muy pronto vamos a tener el gozo de ver a nuestro Señor venir en gloria y majestad para buscarnos y llevarnos a ese lugar que Él prometió. En Apocalipsis capítulo 21 y versículo 3, también leemos: y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Linda promesa. Así como Dios prometió al pueblo de Israel en el principio, cuando ordenó que le construyeran un santuario para habitar entre ellos, ahora en la tierra nueva no habrá templo, porque nuestro Dios habitará con nosotros. Él será nuestro templo, al cual iremos a adorar de mes en mes y de sábado en sábado, como dice Isaías 66. Elena White nos dice que la obra de la redención será completada. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el mismo campo que Satanás reclama como suyo, quedará no solo redimida, sino también exaltada. Aquí donde el Hijo de Dios residió temporalmente en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí cuando haga nuevas todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, lo alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Maravillosa es la promesa del Señor. Realmente no descanso de meditar en estas promesas porque eso me alienta. Dios quiere que tú y yo podamos meditar en ellas constantemente, porque es la única forma de seguir avanzando en este mundo de pecado, de sufrimiento, de dolor. Vivimos en un mundo tenebroso, un mundo que está lleno de tinieblas por todas partes, y solamente la verdad del Evangelio es la que trae luz y trae esperanza a nuestros corazones. Avancemos con esa esperanza, avancemos siempre alimentando en nuestro corazón el deseo de estar con Jesús y confiando en sus maravillosas promesas. Elena White, en Hechos de los Apóstoles, página 24, añade: Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil, pero no se los dejaría luchar solos. Les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con Él, no podrían fracasar. Vayan a todas las naciones, les ordenó. Vayan a las partes más alejadas del globo habitable y estén seguros de que aún allí mi presencia estará con ustedes. Trabajen con fe y confianza, porque yo no los olvidaré nunca. Estaré siempre con ustedes
ayudándolos a realizar y cumplir vuestro deber, guiándolos, alentándolos, santificándolos, sosteniéndolos y dándoles éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros al cielo. Mis queridos, el plan de Dios es que la misión abarque a todo el mundo. ¿Y a quiénes envía Dios para que esa misión sea efectiva? Indudablemente a ti y a mí. Dios podría enviar a sus ángeles y quizás en menos de lo que pensamos, todo el evangelio sea predicado a todo el mundo, pero el plan de Dios es que como iglesia, para el desarrollo espiritual nuestro, para nuestra preparación e idoneidad para el cielo, cooperemos con Dios en esa maravillosa obra. Dios nos ha concedido el gran privilegio de diseminar la luz de la verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el papel que la iglesia adventista está jugando en todo el mundo. Cumplamos con nuestra misión. El Señor nos ha concedido a nosotros ese gran privilegio y Él ha prometido que estará contigo y conmigo. El Espíritu Santo será el que nos inspirará a decir las palabras que corresponden. Los ángeles de Dios estarán en apoyo de esa misión y el Espíritu tocará los corazones de aquellas personas a las cuales les hablemos de Jesús. Dios te bendiga, que podamos ser parte de esta misión y que de esa manera Cristo pueda venir muy pronto a buscarnos a ti y a mí. Es mi deseo y oración. Nos vemos la próxima.